Le damos una vez más la cordial bienvenida al estudio bíblico del libro de Josué. Para mí es una alegría nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes y seguir con este maravilloso recorrido por las páginas del libro de Josué, en el cual estamos aprendiendo grandes enseñanzas y principios bíblicos para nuestras vidas. Antes de empezar el estudio, le invito a que podamos orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias, Padre, por cuidarnos día a día y gracias también, Señor, porque podemos nuevamente estar aquí delante de tu palabra estudiando el libro de Josué. Padre Celestial, te rogamos y te pedimos que en este tiempo hables a nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor. Nuestra alma y vida así lo necesita. Te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, haciendo un resumen de lo que vimos el pasado estudio, vimos las responsabilidades que Josué tenía ante Dios. Y él le estaba demandando dos cosas. En primer lugar, la responsabilidad de Josué implicaría la actitud correcta en la misión dada, es decir, esfuerzo y valentía en afrontar cada situación que iría a atravesar. La segunda responsabilidad de Josué implicaría la obediencia absoluta a la palabra de Dios. Dios le estaba demandando cosas concretas para el transcurrir rumbo a la tierra prometida. Vimos que él debía practicar, meditar y no apartarse de la palabra de Dios. Considero que estas dos responsabilidades también son para nosotros hoy en día. Como creyentes, necesitamos esfuerzo y valentía en nuestro recorrido por este mundo y además una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Ahora llegamos al punto en el que Josué tenía que hacer algo. Él ya conocía las responsabilidades que tendría. Él ya sabía de las promesas que tenía. Ahora solo quedaba avanzar y empezar la misión. Es decir, Josué, manos a la obra. Permítame decirle algo, querido amigo y hermano, que si Dios le marcó en algo que debe realizar y Dios le guió a esos pasos de fe que debe dar, avance, querido hermano, avance. Josué ya lo tenía todo claro. Y lo único que ahora tendría que hacer él era avanzar en lo que Dios le dijo que avance, la conquista de la tierra prometida. Recordemos un momento, por favor, el contexto, ya que Josué iría a estar a cargo de miles y miles de personas. Eso implicaba una tarea muy grande. Él estaría a cargo de protegerles, cuidarles, guiarles y mostrarles el camino por donde irían a ir. Esa era su tarea. Él tenía que estar con ellos en las duras luchas que irían a enfrentar. Él tendría que darles las directrices de cómo enfrentar esas batallas y cómo vencerlas. Josué tendría que animar al pueblo a obedecer la palabra de Dios. Y si habría alguien que intente alejarse del camino, él tenía que atraerle nuevamente, ya que todos estaban bajo su responsabilidad. Eso indudablemente, mis queridos amigos y hermanos, es una tarea pastoral. Me refiero a que Josué, además de ser un guerrero y hombre de batalla, iría a cumplir una función pastoral, y eso es desafiante, pero a la vez lleno de responsabilidades, ya que el ser pastor, anciano o líder demanda una responsabilidad grande de velar por las personas que están bajo su dirección. En estos versículos no solamente veremos una función pastoral que tenía Josué, sino que también veremos cómo las personas a las cuales lideraba, es decir, el equipo de trabajo de Josué, van a darle su total respaldo. Serán de apoyo para su líder y de total ánimo para la vida de Josué. Esto es increíble, mis amigos y hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos falta esta actitud hacia nuestros pastores o líderes para ayudarles, animarles
orar por ellos, estar ahí en sus duras batallas que enfrentan día a día, porque permítame decirle, no es fácil estar al frente de toda una congregación. Es una tarea llena de privilegios, pero también llena de luchas, porque ellos van al frente del ejército y son muchas veces los primeros que reciben las balas del enemigo, ya que su tarea es estar al frente. Nosotros muchas veces no sabemos las batallas que puedan estar atravesando. Y es nuestro deber como creyentes, permítame decirle, que necesitamos interesarnos más por la vida de ellos y de sus familias. Permítame hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto que no llamó a un líder de su iglesia para animarle? ¿Sabe usted las necesidades que atraviesa su pastor o líder? Mi querido amigo y hermano, le animo a que mediante este estudio podamos ver la importancia de poder animar y ser de apoyo para nuestros guías espirituales, que son los pastores, ancianos o líderes de iglesia. Josué empezará este desafío y este estudio lo dividiremos en dos partes. En primer lugar, el líder anima a sus oficiales. Veremos ahí en el capítulo 1 los versículos 10 al 15. Y en segundo lugar, veremos cómo sus oficiales animan al líder, de los versículos 16 al 18. Veamos por favor en primer lugar. El líder anima a sus oficiales. Acompáñeme por favor, si usted tiene una Biblia cerca, al capítulo 1 del libro de Josué, a los versículos 10 al 15. La palabra de Dios dice: Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Josué, como líder del grupo que tenía a su cargo, tenía una gran misión, pero no lo haría de forma desordenada. Él había aprendido de su mentor Moisés lo que era la organización en todo, ya que permítame decirle, Dios no es un Dios ni de confusión ni de desorden. Claramente eso lo vemos en la palabra de Dios en el libro de Efesios, cuando dice: hágase todo decentemente y con orden. Efectivamente, al ser un Dios de orden, las directrices que le dio a Josué demandarían que se siga al pie de la letra, ordenadamente. Caso contrario, las cosas irían a salir mal. Es lo mismo para nosotros en el día de hoy. Tenemos, gracias a Dios, la guía a través de su palabra. E ir en contra de ella nos llevará no solo al camino de la derrota, sino también al colapso espiritual. Observemos por favor cómo un líder como Josué empieza todo. Y esto es una gran lección para los que hoy están en una función de liderazgo. A continuación veremos 4 lecciones para aprender en cuanto al liderazgo de Josué. Les repito, a continuación veremos 4 lecciones para aprender en cuanto al liderazgo de Josué. En primer lugar, el líder es organizado. Les repito, el líder es organizado. Josué
empezó a avanzar en lo que Dios le mandó, y el primer paso que iba a dar era organizar, ver la forma cómo comenzar adelante esta gran misión. Indudablemente, Dios no le dijo específicamente que organice al pueblo. Dios solo le dijo que vaya adelante y le dio las promesas. Josué, como discípulo de Moisés, había aprendido lo importante que es ser organizado en el liderazgo. Moisés le había mostrado cómo llevar adelante a la nación israelita y ahora Josué iría a hacer esa labor. Permítame por favor mencionar algunos detalles de este versículo 10 donde se observan algunos verbos imperativos, como ser: mandó, pasad, mandad al pueblo, preparaos comida. Indudablemente, estos verbos denotan una acción intencional, en un sentido de orden. Josué recibió directamente una directriz de parte de Dios, y había que organizar y transmitir la misión que Dios le dijo a los oficiales. Ahora la pregunta que surge es la siguiente: ¿quiénes eran estos oficiales? Bueno, la palabra oficiales se refiere a los oficiales militares o a los escribas oficiales. Esta palabra aparece 24 veces en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aparece en este mismo libro de Josué en el capítulo 23, versículo 2, donde dice: llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Aquí podemos ver que Josué ya estaba en los últimos años de vida y reunió a todo el liderazgo, y entre ellos estaban los oficiales, que eran como los ayudantes o capataces que estaban junto a él liderando. También esta palabra oficiales aparece en el capítulo 24, versículo 1, que dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Aquí la palabra oficiales, como dijimos, eran sus ayudantes en el liderazgo. Eran el medio que Josué usó para comunicarse con el gran número de israelitas. Aquí indudablemente Josué hará uso de sus dotes de liderazgo que Dios le dio, ya que recurrirá a sus oficiales para poder comunicarse y llegar de forma más específica a todos los israelitas, ya que no era un grupo pequeño, sino era un grupo grande, y él solo no podría llegar a todos. Mis queridos hermanos, cuán importante es la organización en el liderazgo. Un liderazgo sin organización no es productivo, ni mucho menos espiritual, ya que no sabrá para dónde apuntar y a la larga se vuelve desgastante y frustrante. Josué fue un hombre y líder muy bien organizado. Mis queridos amigos y hermanos, estamos viendo 4 lecciones para aprender en cuanto al liderazgo de Josué. En primer lugar, como vimos, el líder es organizado. En segundo lugar, el líder sabe delegar. Les repito, el líder sabe delegar. Observemos por favor el versículo cuando dice: mandó a los oficiales. ¿Sabe qué se llama eso? Permítame decirle que eso se llama delegar. Y eso es parte muy importante en el liderazgo, la capacidad de delegar las responsabilidades a otras personas. Josué había aprendido esto de Moisés y es por eso que la nación de Israel estaba muy bien organizada, ya que Moisés podía comunicarse rápidamente con el pueblo a través de sus oficiales que formaban parte de una cadena de comando. Moisés no reunía a los líderes para pedirles su opinión, sino para darles órdenes de parte de Dios.
El escritor Warren Wiersbe hace un comentario de este versículo en el que dice: hay ocasiones en que los líderes deben consultar con sus auxiliares, pero esta no era una de ellas. Dios había hablado, su voluntad era clara y la nación tenía que estar lista para obedecer. Indudablemente las cosas estaban claras y la nación de Israel debía avanzar en pos del liderazgo de Josué. No había margen de duda en eso. Y tampoco los israelitas podrían llegar a sugerir el camino por donde ir, ya que Dios habló a Josué y debían ellos solamente avanzar. Llegó la hora de que Josué iba a delegar esa responsabilidad a sus oficiales. Pero permítame hacerle un par de preguntas. ¿Qué es delegar? ¿Cómo un líder puede delegar? Una faceta de liderazgo es la capacidad de reconocer las aptitudes y limitaciones de otros, combinada con la capacidad de ubicar a cada persona en el cargo que se desempeñe mejor. Tener éxito en lograr que otros hagan las cosas es el tipo de liderazgo más elevado, permítame decirle. Un reconocido autor llamado Moody dijo en alguna oportunidad lo siguiente: prefiero poner 1000 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 1000 hombres. Otro autor de apellido Hoster dijo en cuanto al liderazgo y la tarea de delegar lo siguiente: la capacidad de apreciar los dones de las diferentes y variadas clases de obreros y luego ayudarles de acuerdo con sus propias personalidades y trabajos es la aptitud primordial para la supervisión de una misión como la nuestra. Mis queridos amigos y hermanos, ¿cuántos líderes muchas veces se resisten en delegar las responsabilidades a otras personas, ya sean por miedo a que ellos no lo harán igual que él, o por temor a que fallen esas personas a las cuales se les delega cierta responsabilidad? Cuando usted delegue actividades a los demás, recuerde delegar solo lo que está dispuesto usted a entregar. Y luego déles a esas personas la libertad de fracasar, ya que ellos están aprendiendo. Si usted es líder en este momento, ¿recuerda cómo empezó? No empezó sabiéndolo todo. Le dieron la oportunidad y usted fue aprendiendo, y el obrar de Dios en su vida y corazón fueron dirigiéndole en su rol de líder. Pero en ese proceso, indudablemente usted se equivocó. Hizo en algún momento algo mal y eso le ayudó que en la siguiente vez lo haga las cosas con excelencia. Hoy en día, algunos líderes se sienten atemorizados de que las personas a las cuales lideran tengan dotes de liderazgo elevados y por tanto se sienten renuentes a delegar autoridad. Al no delegar autoridad, el líder quedará atrapado en una multitud de detalles secundarios que lo agobiarán y le desviarán de su atención de las tareas principales que debe realizar. Las personas que trabajen bajo su dirección no lograrán desarrollar su propio potencial. En algunos casos, el insistir en hacer un trabajo él mismo es sencillamente el resultado de un engreimiento personal. Una vez que un líder delega responsabilidad, debe mostrar total confianza en las personas a quienes ha encargado el trabajo. Cuenta la historia de un líder cristiano llamado A.B. Simpson, que él confiaba en los que estaban a cargo de las diferentes escuelas que había fundado, permitiendo que ejercitaran libremente sus dones. Si fracasaban ellos, Simpson los tomaba como un reflejo de su propio fracaso en el liderazgo, porque él los había seleccionado. Mis queridos hermanos y hermanas, un claro ejemplo de este tipo de liderazgo no solamente es Josué, sino también Jetro, suegro de Moisés. Lo vemos claramente ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, donde vemos que Jetro se dio cuenta de que Moisés no podía mantener ese nivel de actividad y presentó 2 argumentos sólidos
para delegar el trabajo que él estaba haciendo. En primer lugar le dijo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Indudablemente Moisés había llegado al límite, quizá más allá del límite de sus recursos físicos y emocionales. En segundo lugar, el método de ese entonces para resolver los problemas era muy lento y la gente estaba empezando a perder la paciencia. El compartir la autoridad aceleraría la acción judicial y la gente quedaría satisfecha. Luego vemos a Jetro, que propuso un plan de 2 partes. Moisés continuaría enseñando los principios espirituales y ejercería el liderazgo legislativo. También decidiría los casos difíciles en la corte, pero gran parte del trabajo se le delegaría a las personas competentes y también dignos de confianza. El escritor Sanders, en su libro Liderazgo Espiritual, hace una mención en cuanto a esta escena de la vida de Moisés y Jetro, donde dice lo siguiente. Permítame leerle. Jetro habló sabiamente, porque si Moisés hubiera sucumbido bajo la tensión, habría dejado un caos detrás suyo sin ningún adiestrado para dirigir, ninguno a cargo de nada. No hacer provisión para la sucesión de liderazgo ha significado la ruina para muchas misiones e iglesias. Querido amigo líder que usted nos escucha, recuerde que Moisés siguió el consejo de Jetro y cosechó varios beneficios. Cuán importante es saber delegar las responsabilidades. Josué hizo eso en primera instancia, delegó a los oficiales esas responsabilidades. En tercer lugar, podemos aprender del liderazgo de Josué no solamente la importancia de ser organizados. En segundo lugar, la importancia de delegar, sino que en tercer lugar, el líder es comunicativo y claro en las instrucciones. Les repito, el líder es comunicativo y claro en las instrucciones. Observemos por favor el capítulo 1, versículo 11, donde dice claramente: preparen comida. La instrucción, mis queridos amigos y hermanos, fue clara. No fue asignarles una responsabilidad y dejarles a la deriva sin saber lo que debían hacer o cómo manejarse. No, sino que Josué fue claro en transmitirles lo que necesitaban hacer los oficiales. La tarea era clara: vayan y díganles al pueblo que preparen comida. Un líder sabe cómo comunicar a su equipo de trabajo la visión y misión a alcanzar. Considero que es esta el área en la que más un líder puede llegar a fallar, ya que puede delegar, pero la pregunta es, ¿la persona delegada sabe cómo hacer su trabajo? ¿Conoce específicamente sus responsabilidades? ¿Se le capacitó para ello? Josué delegó y comunicó clara la tarea que era: vayan y díganles que preparen comida. Veamos por favor algunos detalles de esto. En vez de la orden de preparar comida, uno hubiera esperado que Josué dijera: preparen los botes para que podamos cruzar el río Jordán. Pero eso no lo dijo. Josué no trató de ser más listo que Dios haciendo las cosas por su propia cuenta. Él sabía que el mismo Dios que había abierto el Mar Rojo también podía abrir el río Jordán. Él y Caleb habían estado presentes cuando Dios libertó a la nación del yugo egipcio y confiaban en que Dios obraría nuevamente a su favor. Aunque esperaba confiadamente que Dios haría un milagro, Josué tenía que hacer provisión para las necesidades de la vida cotidiana. Vemos hoy en día en los ejércitos modernos el servicio de intendencia. Ese servicio asegura de que los soldados tengan alimento y provisiones básicas.
Pero recordemos, mis queridos amigos y hermanos, que Israel no tenía ese servicio de intendencia. Cada familia y cada grupo debían proveer su propia comida. El maná seguía cayendo cada mañana y eso lo vemos en el libro de Éxodo en el capítulo 16, y eso no cesaría hasta que estuviera instalado el pueblo de Israel en la tierra prometida. Eso claramente lo vemos en el libro de Josué en el capítulo 5 versículos 11 y 12. Pero era importante que el pueblo mantuviera su fortaleza física, porque estaban a punto de comenzar una serie de batallas para poseer la tierra prometida. Querido amigo y hermano que usted es líder, permítame hacerle una pregunta. ¿Es comunicativo con las personas que está liderando? ¿Con su equipo de trabajo? ¿Les transmite claramente a dónde quieren llegar como ministerio? ¿O simplemente espera que las cosas se den? Permítame decirle algo, que si no existe una comunicación clara, las personas que usted lidera terminarán frustrándose porque no sabrán a qué apuntan ni dónde deben dirigirse con respecto a los objetivos. No solo aprendemos del liderazgo de Josué, en primer lugar, la importancia de la organización, sino que también en segundo lugar vemos lo importante que es delegar las responsabilidades. En tercer lugar, la importancia de ser comunicativos en el liderazgo. Sino que en cuarto y último lugar vemos que el líder sabe manejar las situaciones difíciles. Les repito, el líder sabe manejar las situaciones difíciles. Observemos por favor el capítulo 1 del libro de Josué, en los versículos 12 al 15. La palabra de Dios dice: También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Mis queridos amigos y hermanos, Josué tuvo una palabra especial para las 2 tribus y media que se quedaron al otro lado del Jordán y que ya habían recibido su heredad. Eso lo vemos claramente en el libro de Números, en el capítulo 12. Les recordó las palabras de instrucción y advertencia de Moisés. Esas palabras lo podemos observar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, versículos 12 al 20, donde básicamente les recuerda a Moisés las instrucciones y además les exhorta a cumplir con la promesa que habían hecho. A Josué le preocupaba que Israel fuera un pueblo unido en su conquista del territorio y en la adoración al Señor. Ese era el corazón de Josué. Como dijimos anteriormente, la labor de Josué indudablemente, mis queridos amigos y hermanos, era una labor pastoral, ya que él estaba a cargo de un grupo grande de personas, de las cuales buscaba siempre la unidad. Eso es importante al poder llevar adelante un grupo grande o pequeño de creyentes, que todos podamos tener un mismo sentir y sepamos que es necesario estar unidos para atravesar diferentes momentos en la vida cristiana. Las 2 tribus y media sí cumplieron su promesa de ayudar a conquistar la tierra, pero le crearon un problema a Josué e Israel por el hecho de haberse quedado en el otro lado del Jordán, y eso lo vemos claramente en el capítulo 22 de este libro. La nación de Israel indudablemente poseía hombres muy capaces, muchos de ellos de 20 años para arriba,
quienes iban a la guerra, y el registro muestra que las 2,5 tribus tenían alrededor de 136.930 hombres disponibles. Eso lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 26, versículos 7, 18 y 34, donde nos dan los datos numéricos. Permítame leerle. El versículo 7 del capítulo 26 dice lo siguiente: Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellos 43.730. En el versículo 18 del mismo capítulo dice lo siguiente: Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40.500. En el versículo 34 del mismo capítulo dice lo siguiente: Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52.700. Es decir, uniendo toda esta numeración, mis amigos y hermanos, llegamos a 136.930 hombres disponibles. Pero solamente 40.000 cruzaron realmente el Jordán y combatieron en la tierra prometida. Eso lo vemos claramente en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, donde dice: También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Mis queridos amigos y hermanos, el resto de los soldados se quedaron para proteger a las mujeres y a los niños en las ciudades que las tribus ya habían tomado en la tierra de Jazer y en la tierra de Galaad. Era una concesión de parte de Moisés el permitir que las 2,5 tribus vivieran fuera de la tierra prometida. A esas tribus les había gustado esas tierras porque les pareció el país un lugar de ganado. Aparentemente su interés personal o su interés principal era ganarse la vida, no construir una vida. Preferían tener grandes hatos y rebaños en vez de habitar con sus hermanos y hermanas en la heredad que Dios les había dado. Estaban alejados del lugar de adoración y tuvieron que levantar un monumento especial para recordarles a sus hijos que eran ciudadanos de Israel. Ellos representaban los muchos creyentes de frontera, como alguien diría. Los muchos creyentes de frontera que hay en algunas iglesias actualmente, que se acercan a la heredad, pero que nunca llegan a reclamarla. No importa lo exitosos que parezcan ser, están dispuestos a servir al Señor y ayudar a los hermanos durante cierto tiempo. Pero cuando terminan con la tarea que se les es asignada, se van a sus casas para hacer lo que quieren. Y eso, mis queridos amigos y hermanos, es muy lamentable. Josué buscaba la unidad del pueblo y supo cómo tratar con estas 2,5 tribus que sin duda alguna causaron algunos problemas. Si hay algo que resaltar es que podemos ver que para tratar con estas 2,5 tribus no envió a los oficiales Josué. Josué fue personalmente a tratar este tema y eso es importante en el liderazgo, permítame decirle. Tratar temas delicados de forma personal, conversar con las personas de forma directa y ver los canales de solución. De alguna u otra forma, ellos también formaban parte del grupo al cual él estaba a cargo. Muchas veces habrán personas o grupos de personas con las cuales uno como líder o responsable tendrá que conversar y hablar temas que se deben hablar. Como verá, la función de Josué, una vez más podemos decir que era una función pastoral. Querido hermano y hermana, usted que es líder, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Es usted organizado en su ministerio? ¿Sabe delegar las responsabilidades a las personas? ¿Es comunicativo y sabe transmitir a dónde quieren llegar? ¿Sabe cómo resolver los conflictos que puedan surgir?
Mi querido hermano y hermana, todo esto es importante en un liderazgo. Le animo a que pueda meditar en estos conceptos. Nuestro tiempo lamentablemente ha concluido. Le invitamos en el siguiente estudio que usted nos pueda seguir y seguiremos recorriendo este hermoso libro de Josué, en el cual veremos cómo los oficiales y su equipo de trabajo de Josué ahora le animarán a su líder. Le invito a que pueda seguirnos en el siguiente estudio. Para terminar, por favor, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender lo importante, Señor, que es liderar bajo tus principios. Te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas ayudarnos a cada uno en nuestras luchas, en nuestras situaciones que estamos atravesando, Señor. Y en especial te pido, Padre Celestial, que tú puedas ayudar en este momento a cada líder, pastor o anciano de iglesia. Te ruego, Señor, que tú los fortalezcas, les ayudes, les des sabiduría para poder llevar adelante las responsabilidades tan grandes que tienen, Señor. Te ruego, Señor, por sus familias para que los cuides y los guardes. Y a nosotros como miembros de iglesia, como creyentes, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser de apoyo para ellos, a ser de ánimo, Señor, y a orar por ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo esto, Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.